descender tu poder a quienes estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dígaselo. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda
sostendrá. Así dice el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos hoy, Señor, delante de tu presencia para buscar tu rostro, para alegrarnos delante de ti, Señor, para estar un momento en regocijo con la presencia tuya, con la presencia del Espíritu Santo, Señor. Gracias por acompañarnos esta noche, esta noche de miércoles, porque sabemos que tu presencia dice, que tu palabra dice, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor, y nosotros te damos la bienvenida. Instrúyenos al corazón en lo que vamos a estudiar. Háblanos, Espíritu de Dios, danos palabra, danos sabiduría, danos entendimiento. Y de igual manera te ponemos a todas las personas que en el mundo están sufriendo, Señor. Los que ahora mismo están entregando un ser querido, Señor, a la tierra, Señor. Los que tienen enfermos en el hospital, los que tienen enfermos en su casa, los ponemos en tus manos. Oramos por las familias de nuestra congregación, Señor, para que tú les bendigas, Señor, para nuestros familiares, nuestros amigos, muchos de ellos tocados por este mal, Señor. En el nombre de Jesús te queremos pedir que los sanes. Esa es nuestra petición, Señor. Que los sanes, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos en la casa del Señor hoy día miércoles para poder estudiar o seguir con el estudio del libro de los Hechos. ¿De acuerdo? Gracias, hermano Henry, por esas alabanzas. Muy bien, vamos a ir rapidito. Abrimos el libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 1. Estamos estudiando Hechos estamos buscando la manera de encontrar palabras claves para que nos sea más fáciles de entender este libro de los Hechos. Son las palabras claves de la mayor parte de los versículos, de los relatos. Acuérdense que hemos estado con la introducción, donde estamos viendo ese marco histórico donde se desarrolló el libro de los Hechos en su mayor parte, y hablamos del Imperio Romano, ¿ya? ¿Se acuerdan del mapa? Estuvimos hablando de ciertas verdades, como es hablar del conflicto que la iglesia tuvo que la iglesia tuvo en el libro de los Hechos y tiene y actualmente, que es ese conflicto entre la moral social, económica del área donde se desarrolla y la moral bíblica expresada en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo eso a través de la introducción, dando algunos datos históricos, geográficos, literarios del escritor de Lucas y todo eso. Muy bien. Ahora estuvimos leyendo del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Muy bien, ahora continuamos con la lectura y vamos a seguir en el capítulo 1, pero ahora nos vamos al versículo 8 y verso 4. Y vamos a leerlo juntos. Recuerde las indicaciones, aquí andamos todos incómodos, pero recuerde las indicaciones. Sigamos usando la mascarilla. Sigamos lavándonos las manos usando alcohol gel. Sigamos manteniendo la distancia social. Es verdad, siga cuidándose, por favor. Siga en casa. No se desespere de estar en casa. Relájese de alguna manera. Échese un buen baño. Pero busque la manera de pasarla lo mejor que pueda. Esto no vemos para cuando termine. Así es de que sigamos adelante con paciencia, ¿verdad? Y no despegándonos de la presencia de Dios. Amén. Muy bien, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, verso del 4 al 8. Llegamos hasta el 3 y ahora vamos del 4 al 8. ¿Lo tenemos? Si gusta ponerse de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Hechos, capítulo 1, verso del 4 al 8. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos
o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Sabemos nosotros que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos por un lapso de unos 40 días. Se le estuvo apareciendo a todos los apóstoles. Conste, cuando hablo de los apóstoles, no solo estoy hablando de los 11, estoy hablando de mucho más personas, ¿verdad? Incluso Pablo, allá en Corintios, está hablando de que se le apareció a unas 500 personas, ¿verdad? Entonces se le estuvo apareciendo bastante gente. ¿Y qué estaba haciendo Jesús después de haber resucitado? En estas apariciones estaba hablándoles del reino de los cielos. Terminamos el estudio pasado diciendo que el tema principal de la predicación de Jesús, e incluso del libro de los Hechos, era el reino de los cielos, ¿verdad? Hacia la humanidad. Este era el tema antes de la ascensión de Jesús. Este era el tema que Jesús continuó en el libro de los Hechos a través del Espíritu Santo. Hay una cosa interesante como introducción a este estudio de hoy que vamos a notar, y es el hecho de cuando nos encontramos en el capítulo 4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahí hay tres elementos que son parecidos a unos elementos en el libro de Lucas. Váyase conmigo a Lucas 24. Váyase conmigo a Lucas 24. En el capítulo 24, en el capítulo 49. Busque Lucas 24, 49. Ya casi lo hallo yo. Muy bien. Y no pierda de vista Hechos 1:4. Vamos a hacer una comparación. ¿Lo tenemos? Encuéntrenlo. Mire qué interesante allí. Esta comparación que vamos a hacer llama la atención cuando estudiamos este versículo, porque es como que si Lucas estuviera en su libro anterior, en el tomo 1, que es el Evangelio de Lucas, estuviera cerrando una puerta, y en el libro de los Hechos abriendo la misma puerta. En un caso la cerraba hacia los judíos, y en el libro de Hechos lo está abriendo hacia los gentiles, ¿verdad? Esa es como una alegoría, una comparación que podemos hacer. Mira lo que dice el 49. Dice Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde el cielo. Esto fue lo primero que Jesús les dijo allá en el Evangelio de Lucas. Bueno, aquí lo vuelve a relatar Lucas en Hechos, en el versículo 4. Y estando juntos le mandó que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén, del mismo Jerusalén, sino que esperasen que la promesa, la cual les dijo, oísteis de mí, ¿verdad? Que Jesús se las había prometido. Entonces ahí vemos tres elementos comparativos. En primer lugar, vemos que Él está diciéndoles que Él va a enviar una promesa. Les está prometiendo la promesa, ¿verdad? Y ya sabemos nosotros que esta promesa va a ser el Espíritu Santo. Luego dice, quédense en Jerusalén. Segundo elemento comparativo entre los dos pasajes. Quédense allí donde están, en Jerusalén, esperando la promesa. Y el tercero es, hasta que seas investidos de poder. Es otro elemento que está en los dos. Entonces es como que si hacia los judíos se les está cerrando las palabras de Jesús, y ahora se está abriendo una nueva perspectiva, pero un poco más amplia para los
para todo el pueblo, para todo el mundo. El versículo en el capítulo 4 habla de esperar la promesa, habla de que se quedarán en Jerusalén. Y si seguimos la lectura en esto que hemos tenido hoy, llegamos hasta el versículo 8, donde habla específicamente de recibir el poder del Espíritu Santo. No quiero que pierdan de vista esto, porque esto va a ser como el centro del estudio de hoy. Mire, quedémonos entonces en el versículo 4 y vamos a empezar con una palabra clave donde dice, estando juntos. Cuando me puse a leer esto, los comentarios me llevaron a estudiar la versión Reina Valera, que es la que nosotros tenemos ahí, que dice estando juntos. Pero en la nueva versión internacional no dice estando juntos, dice comiendo juntos. Y esto, ¿cómo es que estando juntos no es igual que comiendo juntos? Entonces, hay un error de traducción ahí. Mire, no voy a entrar en problemas si es un error de traducción o no, porque aquí hay algo interesante que notar. Porque si no solo fue el hecho de que estuvo junto con ellos, sino el hecho de que estuvo comiendo con ellos. Esto es algo interesante porque Jesús había resucitado y estaba presentándose Jesús a los demás como un personaje que había dejado de ser material. Entonces se suponía que era un fantasma. ¿Un fantasma come? Por eso me llamó la atención de las traducciones. Como es que una traducción dice que estaban nada más juntos, pero la otra traducción se va un poquito más lejos y dice comiendo juntos, departiendo juntos, compartiendo el pan juntos. Un fantasma no come. Jesús no era un fantasma, era un personaje real con ellos. Y esto es lo bonito de este pasaje, ¿verdad? De la traducción de este pasaje. La denotación para nosotros, la imagen de ese momento, cuando Jesús no solo se apareció estando con ellos, no, se sentó a la mesa y comió y partió el pan con ellos. Qué cosa más bella. No era un fantasma, era un personaje en una dimensión diferente, en la dimensión celestial. Jesús ya resucitado. Amén. Entonces, esto es algo que interesante. A mí me gustó muchísimo, se lo quería compartir. Luego vamos seguimos leyendo y llegamos a la palabra Jerusalén. Me le mandó que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén. En otras palabras les está diciendo, miren, no se muevan hasta que yo se los diga. Quédense en Jerusalén. O sea, miren, yo sé que los andan persiguiendo, yo sé que los andan molestando, yo sé que los andan ahorcando, que los andan apedreando, que los andan buscando, pero quédense quietos. No les va a pasar nada. Espérenme en Jerusalén. Que lo dijo Jesús allá en Lucas y ahora se lo vuelve a decir. Quédense en Jerusalén. Aguántenme. Quédense quietos. Y qué interesante que los apóstoles se quedaron juntos en Jerusalén. En Jerusalén más adelante vamos a encontrar que nace la iglesia primitiva. El gran concilio de Jerusalén también. ¿Verdad? Era un punto estratégico. Jesús tuvo su ministerio allí en Galilea y allí mismo reventó el ministerio mundial del cristianismo. Seguimos con otra palabra clave ahí, cuando dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Cuál promesa se refería? Se refería a la promesa del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, seguía el camino ahora de una manera diferente. Ya no era Jesús agarrándolos de la mano por el caminito que debían seguir, sino que ahora dijo, espérenme ahí, quédate, que como usted le dice al niño, quédate ahí, quietecito, yo regreso. Pero no regresó él en presencia física, sino que mandó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo volvió a tomarnos de la mano a sus discípulos, y vámonos de nuevo.
hacia el mismo camino, hacia el Padre. La predicación del reino de Dios y su justicia. Qué bonito, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo. Jesús, Dios cumple lo que dice. Se los estuvo diciendo. Me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo. No lo voy a dejar solo. Así lo viste de mí, te lo voy a cumplir. Cualquier cosa que Jesús nos ha prometido, nos la va a cumplir. Mira qué bonito. Ahora vamos al verso 5. Pase conmigo al verso 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí menciona un personaje. A mí me gusta mucho este personaje. Se habla muy poco de este personaje, pero a mí me encanta este personaje. Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primero en hablar del tema del bautismo en el Espíritu Santo, que sucede más adelante, que lo vamos a llegar a ver. Dice, acuérdense, yo lo bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que lo va a bautizar con Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo? Y fuego, y poder, ¿verdad? Juan el Bautista fue el primero que se los anunció. Y los evangelios inician con la historia de Juan el Bautista. O sea, la historia de Jesús comienza con la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Con la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Nada más que en la persona de Jesús. Qué cosa más bella. Pero se estaba adelantando hasta el acontecimiento. Se estaba incluso remontando Juan el Bautista de la vida de Jesús a la vida cuando Jesús hubiera resucitado. Ven lo importante que es, lo dijimos en las clases pasadas, lo que significa la resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque eso nos trae un sello irrompible. Aquí, en este versículo que estamos leyendo, estamos aproximadamente a 10 días del Pentecostés, cuando están en el aposento alto y cae el Espíritu Santo sobre todos. Ya vamos a llegar, cosa interesantísima. Estamos como unos 10 días de ahí, pero ya se los está anunciando. El relato ya nos está guiando en esa dirección. Muy bien, pasamos al versículo 6. Pase conmigo al versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Entonces dice, los que se habían reunido le preguntaron, aquí hay algo bonito, yo creo ya lo mencioné. Reunido, hermanos, ¿quiénes se habían reunido? Los 11 nada más. ¿Y por qué hablo de los 11? ¿Dónde estaba Judas? Ya se había ahorcado, exactamente, ya no estaba Judas, ¿verdad? Y estaban reunidos. Ya no eran solo los 11 que estaban reunidos. Estaban reunidos los 11 y más. Más adelante se habla de aproximadamente un número de 120. Quizás no estaban los 120, pero les aseguro que habían más de 11, porque eran los discípulos que estaban alrededor de Jesús. Solo empiece a sumar las mujeres que seguían a Jesús. Empiece a sumar a María. Empiece a sumar a María Magdalena. Solo ahí había más de 11 discípulos. Había más personas, ¿verdad? Muy bien. Allá por el verso 15 de este mismo capítulo es que vamos nosotros a encontrar que se menciona a 120, o allá hablando de la elección de Matías, ¿verdad? Pero mientras tanto era un buen número el que estaba reunido, ¿verdad? Bueno, con los que les mencionaba, Pablo está más adelante diciendo, eran tantos los que fueron testigos de la aparición de Jesús. O sea, el grupo exclusivo dejó de ser exclusivo y se mostró a los demás. Hermano, yo me voy a tomar un paréntesis aquí. ¿Jesús es exclusivo de alguien? A mí, mire, yo le voy a decir, a mí por eso es que no me simpatiza, lo voy a decir en las palabras, ¿verdad? No me simpatiza que me estén diciendo a mí, pastor, venga a orar. Hermano, prefiero pasarme la vida enseñándole a orar, para que aprenda a orar, para que tenga fe. ¿Verdad que sí? Qué bonito es cuando estás enfermo y viene tu niño y te pone la mano, ¿sí o no?
Porque el niño dice, el mismo Jesús del pastor es el mismo Jesús mío y yo tengo el poder. Y cada cristiano tiene eso. Jesús no fue egoísta y no solo se quedó presentándose a los 12, bueno, no, aquí hay 13 ya, no, quítenme a los 2, a ustedes 11 me lo voy. No, a quienes estaban reunidos se le presentó. Qué bonito, ¿verdad? Mostró su gloria para todos. Ese era un paréntesis. Entonces, bueno, ahora vamos en el versículo 6, hay algo bien interesante, una pregunta. Y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en Jerusalén? Miren, esta pregunta es importante, porque los desenmarca la idea que tenían ellos por años. Por años. Ellos tienen razón en hacerle la pregunta a Jesús, porque le están hablando como judíos, como israelitas. Y los israelitas eran cautivos del imperio romano. Habían pasado los persas, habían pasado los babilonios. Ahora estaban los romanos encima de ellos. Los griegos, ahora estaban los romanos encima de ellos. Entonces, no tenían una libertad, no tenían una soberanía. Entonces, ellos esperaban una liberación. Cuando se anuncia el reino de Dios, ellos pensaban en un reino de Dios en términos de área, en términos local, en términos de territorio. Y Jesús les dice, no señores, esa es la pregunta que ellos le están haciendo. Ya se nos hizo, ya tenemos un rey y un libertador, y ya va a barrer, ya va a sacar a todos los romanos de aquí, y vamos a hacer Israel de nuevo como en la época de oro de Salomón. No. Jesús les descentralizó la idea. No. Ese reino no es así. Mi reino no es de este mundo, hermanos. Es más, hermanos judíos, les digo, yo no solo voy a restaurar el reino judío, lo va a hacer. Voy a restaurar el reino mío, de Dios, terreno, para todos los que son judíos, espiritualmente también. ¿Ya? Entonces descentralizó su idea. Entonces aquí hay un sinónimo. El reino de Dios se vuelve prácticamente un sinónimo entre el reino de Israel y el reino de Dios. Prácticamente hay algo sinónimo ahí. Y lo lleva a su propia idea de la concepción del reino de Dios, que no está delimitado por un territorio, sino por la gracia y la misericordia de Dios a todas las naciones. Aquí encontramos una verdad muy importante. ¿Qué hace el Espíritu en los Hechos? Y ahí vamos entrando a algo bien bonito. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Él está confirmando la labor de Jesús en los evangelios. Anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. En la historia de Jesús, en los 3 años del ministerio de Jesús, se estuvo anunciando las buenas nuevas, pero viene el Espíritu Santo ahora y viene a confirmar lo que Jesús hizo. No está borrando nada, no está minimizando nada, sino que lo está confirmando, incluso llevándole mucho más hacia adelante. Entonces, ellos como seres humanos limitaban el reino de Dios, pero en cambio Jesús lo expandía hacia los demás naciones. Amén. Muy bien, vamos al versículo 7. Versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les corresponde a ustedes saber a ciencia cierta qué es lo que Dios quiere hacer. En otras palabras, ustedes no se anden matando por ser tan teólogos y escatológicos y exactos en tanta predicción. No. Dedíquense a ser agentes del reino de los cielos. Carlos tiene una casa y la quieres vender. Tú la puedes vender solito, pero vienes y contratas a un broker, un agente de bienes raíces, y le dices, mire, yo quiero vender mi casa, ayúdeme a venderla. Yo me despreocupo, aquí están las llaves. Entonces llega el personaje, el vendedor,
le toma fotos a tu casa, le prepara aquí, prepara allá y la pone al mercado y él habla con los clientes y él hace el trato. Él se vuelve la gente y tú tranquilo, solo estás esperando la llamada de, mire señor, ya se vendió su casa, aquí está el billete, venga a traerlo. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos, no nos tenemos que estar metiendo en tanta dificultad. Lo que tenemos que hacer es volvernos agentes del reino de los cielos. O sea, seguir anunciando lo que Jesús anunció. Porque para eso está el Espíritu Santo en nosotros, para confirmar la promesa de Jesús, ¿verdad? Hay una promesa linda que no quiero que olvide. Me voy yo me voy, ya bye. Pero a donde yo estoy, a donde yo voy, vosotros también estaréis. En la casa de mi papá hay muchos lugares. Uno de esos lugares es de ustedes. Allá voy a estar yo, allá van a llegar ustedes. Y se quedan todos al cielo esperando la promesa de Dios. Es lo mismo, pero mientras tanto les tocaba vivir todo el libro de los Hechos. Terrible, pero les tocaba vivirlo. Amén. Muy bien. Ahora, el capítulo 8. Llegamos al capítulo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí entra una palabra, wow, la palabra testigo. ¿Se acuerda que en la plática anterior estuvimos hablando que este libro, que este capítulo, este versículo era como un panorama, ¿verdad? A lo que como un bosquejo a lo que nos iba a enseñar el libro de los Hechos? Pues aquí les está diciendo que para poder entrar a ese panorama, nosotros, en acción en ese panorama, entramos siendo testigos. Los discípulos entraron siendo testigos. Les pide Dios, Jesús les pide que sean testigos, es decir, que atestiguen los hechos que se llevan a cabo en torno al reino de los cielos. Sea testigo de lo que ha oído, sea testigo de lo que ha visto. Lo voy a poner en mis palabras: no invente lo que no ha visto ni ha oído. Sea testigo fiel de las palabras de esta profecía para todas las naciones. Dígales usted que Jesús gritó: el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista gritó: el reino de los cielos se ha acercado. Y hermano Carlos tiene toda la autoridad para pararse y decirle: el reino de los cielos se ha acercado. Cualquier cristiano que no está anunciando que el reino de los cielos se ha acercado, no está ejerciendo el privilegio de ser testigo, ¿verdad? De los dichos de la palabra de Dios, de ser testigos del reino de Dios y su justicia. Muy bien. Entonces el cristianismo nos lleva a ser testigos y nosotros nos convertimos en agentes del reino de los cielos, hermano. Para ser testigos del reino de los cielos, nosotros necesitamos ser valientes. Y para ser valientes, nosotros necesitamos recibir fuerza o poder. Y para recibir fuerza y poder, nosotros requerimos tener al Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que nosotros, sin Dios, sin el Espíritu Santo, la Biblia dice, nada podemos hacer. No podemos testificar de algo de lo que nosotros no somos partícipes. Por eso es que la primera cosa que se le pregunta a la gente a veces: ¿usted es cristiano? Sí, todo el mundo es cristiano porque cree en Dios y porque está bien. Y si usted se muere hoy, ¿dónde va su alma? ¿Usted ha recibido a Cristo en su corazón? Por eso esa pregunta, hermanos. Usted tiene aquí, porque si hemos recibido al Hijo, hemos recibido la vida. Si hemos recibido al Hijo, hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Verdad?
Entonces eso nos hace a nosotros testigos. Por eso es que yo puedo, usted puede, cualquiera de nosotros puede pararse, abrir esta palabra y ponerse a contar los dichos de Jehová, y ponerse a contar lo que pasó, y ponerse a contar lo que Jesús dijo, y ponerse a contar lo que hicieron los hombres de Dios. ¿Y cómo lo sabe? Porque la Biblia lo dice, porque ella es mi principal fuente de enseñanza, y yo soy el portavoz como testigo. Entonces existe, sí existe. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Así es como somos testigos nosotros. El Espíritu Santo es el poder prometido y requerido para que actuemos como testigos de las novedades del reino de Dios al mundo. Un testigo, no solo hablando, ojo, sino siendo también un referente de aquellas cosas que se dicen en la palabra de Dios. Nosotros como testigos no solo hablamos, o cualquier cristiano no solo habla, encarna la verdad que enseña el reino de Dios. Si la Biblia dice que seréis renovados, es porque nosotros somos renovados. Si la Biblia dice que el viejo hombre muere, es porque nosotros hacemos morir el viejo hombre diariamente. Es porque somos capaces de llegar a decir en algún momento, como Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire qué testigo era. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y Él lo pudo testificar. Cuando nosotros le podemos testificar, el Señor cambia la vida de las personas. Pregunte por mí. Yo se lo puedo testificar cómo Dios cambia la vida de las personas. Pregúntele a mi esposa. Pregúntele a mi hijo. Tú puedes dar misa acerca de mi pasado, pero mírame ahora. Yo te puedo testificar que Dios cambia la vida cuando ponemos a Cristo en la mente, en el corazón, en la casa, en todo. ¿Sí o no, hermano? Todo aquel que anduvo en camino perdido, todo aquel que anduvo metido, viene a Cristo y comienza a ser una nueva criatura. Y de eso somos testigos nosotros. Solo se puede entrar al reino de los cielos si nacemos de nuevo. ¿Sí o no? ¿Se acuerda de lo que dijo, lo que enseñó Jesús? ¿Y cómo se nace de nuevo? Se nace en el Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Como lo hice yo. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Métalo en su corazón. Comience a caminar diferente, en arrepentimiento al Señor. Búsquelo cada día. Espere la promesa de su venida. Jesús es el primer ejemplo de la obra y el poder del Espíritu Santo de Dios. Él puso el ejemplo con su vida. ¡Qué vida más bella! Pero nosotros ahora somos el ejemplo del mismo poder de Dios para todos los demás que siguen viviendo hoy y que van a seguir viviendo. Amén. En nosotros recae ahora la responsabilidad de enseñarle a los demás cómo se vive para Dios. Así es de que no la tenemos fácil, pero no estamos solos en esto. Somos testigos del bendito reino de Dios y su justicia, y Dios hasta el día de hoy no ha avergonzado a nadie con su gran poder y con su amor y misericordia. Amén. Hasta aquí llegamos entonces con el estudio del día de hoy. Nos quedamos entonces para el siguiente miércoles. Espero nos sintonicen, y un saludo para ustedes que cuando esto se quede grabado ustedes nos van a seguir viendo. Y les digo humildemente, no pretendemos ser unos máster en teología. Lo único que queremos es estudiar juntos, aprender juntos acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor me les bendiga, hermanos.